ser parte de Expo Agrofuturo Digital, esta estrategia que ya hemos venido desarrollando desde hace 2 meses y que tendremos como foco principal el 18, 19, el 19, 20 y 21 de agosto. Realizaremos nuestra feria de manera digital. Como parte de toda esta estrategia que nosotros tenemos, pues estamos dictando estos agrotalks de la mano de empresas aliadas de nuestra feria que creen en la construcción de un nuevo agro, y una de ellas es Fede Palma, que el día de hoy tiene y va a exponerles a ustedes el tema de la palma de aceite. No es un motor de deforestación en Colombia. Con nosotros tenemos a Andrés Felipe García. Él es economista de la Universidad de los Andes, magíster en manejo y conservación de bosques del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE. Se ha desempeñado como vicepresidente de asuntos gremiales y corporativos de la SAC, ha sido asesor presidencial de la SAC, viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, y actualmente es el director de planeación sectorial y desarrollo sostenible de Fede Palma. Entonces, Andrés, te doy la palabra y muchísimas gracias por aceptar esta invitación la tarde de hoy. Estás en mute. Ok, ¿me escuchan bien? Perfecto. Jimena, muchas gracias a los amigos de Expo Agrofuturo, gracias por esta invitación. Estos espacios con ustedes son maravillosos para compartir experiencias con el público, y bueno, en esta nueva normalidad en la que todos estamos, pues sin duda la virtualidad nos acerca mucho más y nos acerca a personas y a lugares que en la presencialidad no era posible. Entonces, pues bueno, gracias por también estos espacios virtuales. Hoy, como decía Jimena, les vamos a conversar y queremos compartirles un problema importante que tenemos en Colombia, la deforestación, pero en el marco de ese problema, cómo la agroindustria de la palma de aceite en Colombia no es un motor de deforestación. Entonces, la presentación va a girar sobre eso. Voy a poner mi tiempo para ser respetuoso del tiempo de ustedes y que esto pues salga de la mejor manera y sea muy eficiente para todos. Entonces, lo primero, pues es cómo la palma no es un motor de deforestación. Como les decía Jimena, soy el director de Planeación Sectorial y Desarrollo Sostenible de Fede Palma. Estoy a sus órdenes, a su disposición. Tengo una experiencia amplia en el sector agropecuario y también en el sector ambiental, y bueno, desde la federación y desde el sector palmero orientando los temas de sostenibilidad, entre otros aspectos. ¿Quiénes somos? Y me gustaría empezar por allí. Somos la federación Fede Palma y Cenipalma. Fede Palma fue creada en el 62, tiene varias décadas de experiencia y desarrollo. Somos los responsables de orientar y congregar a los palmicultores, de representarlos en el posicionamiento y desarrollo y representación de sus intereses. Administramos los recursos parafiscales y el Fondo de Estabilización de Precios. Pero también de pronto, como lo dice nuestro presidente ejecutivo, de pronto la mayor creación a la fecha ha sido Cenipalma, creada en el 91, poco más de 25 años de experiencia, y Cenipalma es nuestro brazo científico, tecnológico, que desarrolla la ciencia, la tecnología y innovación, y todos al servicio de los palmicultores y de la mejor provisión de bienes públicos sectoriales desde lo que a nosotros nos corresponde hacer en el sector privado. Me gustaría introducir a lo largo de la presentación varias preguntas para que ustedes mismos las vayan desarrollando en sus cabezas, y eventualmente si puede haber alguna interacción y después en las preguntas las dudas que queden, pero sobre todo me gustaría empezar preguntándoles es que si alguno de ustedes sabe para qué sirve el aceite de palma, y además que si lo ha consumido recientemente, porque en esto hay muchas cosas que conocemos en Palma, pero en muchos otros temas de nuestra vida cotidiana. Entonces los invito a que reflexionen sobre eso. Me gustaría empezar también diciendo ya entrando en materia de la presentación, empezando por temas más generales y globales sobre la agroindustria, sobre lo que es el aceite de palma, para poder desarrollar después los temas ambientales y de deforestación. Y es importante tener presente que la palma de aceite es un cultivo tropical, netamente tropical. Esto no es de los subtrópicos como en Brasil o como sea la soya en, los en zonas subtropicales. Esto es un cultivo netamente tropical.
Hay dos países que producen el 85% del aceite, Indonesia y Malasia, el tercero es Tailandia, y en su conjunto los tres producen entre el 88 y el 89% del aceite de palma del mundo. Colombia, según las estadísticas, es el cuarto productor mundial, es decir, estamos en el top 5, pero solo producimos el 2% de la producción de aceite de palma. Entonces, eso nos ubica como un tomador neto de precios si lo vemos desde la perspectiva comercial. Lo que nosotros hagamos no va a incidir para nada en el precio y en el mercado, pero además también con esa participación tan pequeña, lo que suceda para bien o para mal en Indonesia, Malasia y Tailandia, especialmente en Indonesia y Malasia, nos afecta a toda la agroindustria a nivel mundial. Y muchos de los temas que se discuten globalmente, el aceite de palma viene del Asia y nos genera una mala imagen, pero vamos a conversar sobre unas realidades distintas. Y bueno, y aquí de pronto resaltar también que América es el segundo continente en producción. Paradójicamente, África es el tercero, en tercer lugar, con solo un 4%. Pero no se les olvide que el café también viene del África y el África no es el principal productor de café. Y bueno, para seguir mirando perspectivas y cifras generales, me gusta mucho contar en esta diapositiva una foto en un periodo de 30 años. La foto del mercado de aceites y grasas en los 90 y la foto del mercado de aceites y grasas 30 años después, en el 2019. Y cómo este pastel del mercado de aceites y grasas cambió dramáticamente. No solo se incrementó, pasó de medir 80,7 millones de toneladas a 234, casi 3 veces, sino que además su distribución cambió notablemente, en donde palma y palmiste ocupaban un 15% y hoy ocupan el 36%, el mayor pedazo de la torta de una torta más grande. La soya creció un poco en términos relativos, no mucho, seguido de la colza, que es la canola como la conocemos en Colombia. Canola es como los Kleenex, una marca, pero el producto, el cultivo es la colza, y después el girasol. Pero sin duda el pastel cambió, creció y creció en favor de la palma. Y creció también porque la población mundial crece. Entre más gente haya en el planeta, más bocas que alimentar. El ingreso medio crece. Entonces se equilibra la dieta y la ingesta calórica. Y el aceite es un ingrediente o un producto básico de la canasta familiar y un ingrediente fundamental en el consumo diario de las familias. Entonces crece el consumo, crece en favor de palma. ¿Y por qué crece en favor de palma? Porque es la más eficiente, es la que produce más aceite por unidad diaria, más que cualquier otra, más que todos los demás competidores en la producción de aceite. Y si miramos aquí abajo, en la torta dice el 36% del consumo mundial es de palma y palmiste. Y eso se produce en tan solo el 10% del área total destinada a la producción de aceites y grasas vegetales. Entonces miren la magnitud de las cosas. Entonces, por eso ha crecido, más bocas que alimentar, ingreso medio creciente, más productiva, más eficiente, y eso le da sin duda unas condiciones de seguir incrementando y el potencial de seguir incrementando la participación en el mercado. Entonces, hoy hablamos de deforestación y sin duda los temas ambientales son fundamentales, pero si eso nos preocupa realmente, pues no es eliminando la palma del mercado global y, de los, y sí, del comercio global como un commodity, porque si reemplazamos la palma vamos a necesitar muchísima más tierra en el planeta para el consumo y la demanda actual. Entonces, el tema es un balance y esto sin duda es un producto muy eficiente y muy versátil. Y esto es un poco lo que vemos en esta diapositiva. Les preguntaba que si habían consumido aceite de palma. Bueno, todo esto que ustedes ven acá, lo cual no voy a entrar a detallar, tiene palma. El jabón con el que nos bañamos, la crema de dientes, el alimento para las mascotas, los cereales, los cosméticos, el pintalabios, el chapstick, innumerables productos tienen aceite de palma, el combustible para el biodiesel, los helados se derriten menos rápido si tienen aceite de palma por su mayor contenido de sólidos con respecto a los otros aceites y grasas vegetales. Entonces, sin duda es un producto más eficiente, más productivo, más costo beneficioso, más barato y más económico para el consumidor, para el comercializador, pero además su versatilidad es mucho mayor que todas las demás. Y usualmente solemos conocer algo del petróleo y que el petróleo nos sirve para muchas cosas, como por ejemplo los celulares. El celular tiene infinidad de componentes hechos a base de petróleo. Pues
el aceite de palma sirve para eso y para más, porque además nos lo podemos comer. Con esto en mente, me gustaría contarles y decirles algo que es muy importante que vayamos teniendo conciencia, y es, somos muy orgullosos del café, el café de Colombia, un producto insignia de nuestra producción agropecuaria e insignia de nuestro desarrollo como país. Como les decía hace un rato, viene del África. La palma también viene del África, pero sin duda el aceite de palma es el aceite de los colombianos. Y nuestra ambición es que seamos conscientes de eso, orgullosos, lo valoremos. Es un producto netamente, de extracción netamente mecánica, no requiere químicos, es un cultivo del trópico. Tiene la particularidad y la facilidad de poder generar el desarrollo como lo hizo el café en su momento. Y este sin duda nos va a dar muchas bondades para equilibrar el desarrollo relativo de las regiones rurales y superar condiciones de pobreza. Pero además es un cultivo de largo plazo que permite que las personas del campo, los emprendedores del campo, se empresaricen y tengan una visión empresarial y de negocios. Algunas cifras generales sobre las cuales no voy a detallar, todas ellas, de pronto resaltar es que esta agroindustria en Colombia tiene más de 6.000 productores, pero el 85% de ellos son menores a 50 hectáreas, es decir, son pequeños productores. El 83% del total están en algún esquema de integración, alianza productiva de negocio inclusivo. Entonces, sin duda, la capacidad de integración productiva de esta agroindustria en las regiones es bien importante. Exportamos alrededor del 50% de nuestra producción desde hace ya varios años, entonces nos da una vocación y un potencial exportador. Y cerramos el año pasado con alrededor de 559.000 hectáreas sembradas en total en el país, en lo que conocemos como 4 zonas palmeras. Bueno, para ir entrando un poco más en materia en lo que nos convoca hoy, me gustaría dejarles con esta pregunta para que la vayan masticando en sus cabezas y vayan analizando a la luz de las siguientes diapositivas. ¿La palma de aceite es un cultivo bueno o malo para los ecosistemas y sus especies? Y me gusta dejar esto así en blanco y negro. Y que piensen si las cosas son así blancas y negras y si esto es bueno o malo. Y bueno, en nuestra concepción, en Colombia, de la agroindustria de la palma de aceite y de su desarrollo, tenemos 3 pilares fundamentales asociados a la sostenibilidad, que son el pilar social, el económico y el ambiental. Sin estos 3 pilares, esta agroindustria no tiene capacidad de prosperar y generar desarrollo. La sostenibilidad es una condición necesaria en nuestros tiempos y especialmente en esta agroindustria. Una condición necesaria del negocio. Entonces, no solo porque lo debemos hacer como ciudadanos, por un tema de responsabilidad, sino que también es una condición necesaria y esto hace parte fundamental del negocio palmero en Colombia desde hace muchos años. Tenemos mucho camino por recorrer, pero mucho camino hemos recorrido. Y aquí quisiera también contextualizarles un poco más, y ya entrando en materia de los temas de biodiversidad y deforestación. Entonces les dije que este es un producto, un cultivo netamente tropical, pero de los 17 países megadiversos, 12 se encuentran dentro de los 25 principales países palmeros. Entonces, sin duda, esto nos pone un reto muy importante para el sector palmero a nivel mundial, para desarrollar su agroindustria de forma competitiva y en armonía con la riqueza natural y la biodiversidad, y especialmente en un país como Colombia, que es de los más megadiversos en el planeta. Entonces, en este marco, cuando hablamos de deforestación, queremos compartirles acá unas cifras. Estas son cifras oficiales. De pronto nos faltó poner la cita, pero son cifras oficiales. Y esta es la evolución de la deforestación en Colombia en un periodo de 2010 al 2018. Y miremos que las cifras son bastante dramáticas. La deforestación ha estado entre los 120.000 y 250.000 hectáreas año, más o menos un promedio de 200.000 hectáreas año, lo cual es bien preocupante y nos pone un reto importante como país. Aquí, más allá de la agroindustria y más allá del sector agropecuario, tenemos un problema en Colombia. Tenemos un problema de deforestación y las cifras son importantes. Y sobre todo son más importantes cuando uno las ve en contexto. Y aquí vemos, a partir de corte de 2018, estadísticas consolidadas a nivel mundial, Colombia se ubica en el top 5 de los países con mayor deforestación en el 2018. Y este ranking no es un ranking que nos deba poner contentos y nos debe emocionar, por el contrario, nos debe preocupar.
Tenemos un problema muy grande como país en términos de deforestación. Veamos que es el cuarto lugar en el top 5 y las cifras son bien dramáticas y estamos lejos de estar conteniendo este problema. Y esto nos pone un reto muy importante, como les mencionaba, no solo en la responsabilidad como ciudadanos del planeta y con las generaciones futuras, sino también cuando miramos esto desde la perspectiva del comercio global y especialmente de la agroindustria. Estos efectos en deforestación están empezando a tener efectos restrictivos sobre el comercio internacional de commodities, especialmente en los mercados europeos y en alguna medida en los mercados, en el mercado de los Estados Unidos. Pero en el mercado europeo cada día crecen las restricciones. Y aquí es un llamado de atención muy importante a todos como ciudadanos y a los demás colegas del sector agropecuario, porque este es un tema al que le debemos poner atención. No es una responsabilidad solo de las autoridades, sino de todos, cómo lo hacemos parte de nuestra conciencia y lo afrontamos de manera conjunta. Y en este marco, pues me gustaría dejarles esta otra pregunta, y es que si saben ustedes de qué magnitud es la deforestación asociada a palma de aceite en Colombia. Entonces estábamos viendo que tenemos unas cifras preocupantes y que estamos dentro del top 5 de los países con mayor deforestación en el mundo. Y aquí en esta diapositiva les traemos algunos recortes de prensa, son recientes y cada vez afortunadamente los medios se preocupan más por mencionar el tema de la deforestación y por llamarnos la atención. A veces creo que con un poco más de afán por la noticia y por la chiva que por efectivamente una información fidedigna y con datos claros, pero sin duda es importante la labor que hacen de llamar la atención. Y en esto pues es muy preocupante lo que está sucediendo en la Amazonía, especialmente en lo que llamamos el arco noroccidental de la Amazonía, que es la franja desde el Piedemonte amazónico, en los parques Macarena, Tinigua y Picachos que bordean sur de Meta, Caquetá y hacia el Guaviare. Esa franja nos preocupa como país muchísimo, es donde más está creciendo la deforestación, especialmente después del acuerdo de paz con las FARC. Y allí está creciendo mucho y allí es un territorio olvidado, rural, con poca institucionalidad, en donde si no le ponemos un coto y un freno como sociedad, un coto real a eso, quién sabe si más adelante lo podamos efectivamente detener y contrarrestar. Entonces, aquí el primer llamado que hacemos es los focos de todos como ciudadanos a la deforestación y a esta zona de especial atención y de importancia ambiental a nivel mundial. Y en el Guaviare, Caquetá, sin duda, pues hay un componente de preocupación importante. Este tema es un tema que hemos venido siguiendo. Personalmente estuve en un sobrevuelo con alguna de las fundaciones que hacen seguimiento de la deforestación y es preocupante lo que se ve allí, es preocupante lo que está detrás de eso y sin duda aquí hay actores criminales, lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal, acaparamiento de tierras que demandan una acción decidida del Estado. Entonces miremos las cifras sobre deforestación y palma en Colombia. Desde hace varios años, diferentes organismos y estudios de instituciones reconocidas a nivel internacional han venido haciendo seguimiento al tema de la deforestación global y el tema de la deforestación asociada a la cadena de la palma de aceite. Aquí les traemos en los dos paneles de la mitad y la derecha los resultados de dos estudios que se hicieron hace relativamente pocos años. El primero de ellos por Villay y otros, que es el que más usan hasta ahora las autoridades europeas para la toma de decisiones con respecto a la restricción del comercio por commodities asociados a deforestación. Entonces, allí cae la palma, porque sí tenemos un problema muy grande a nivel mundial. Indonesia y Malasia básicamente, o gran parte de su crecimiento ha sido contra bosque natural. Y ese es un tema que preocupa, igual que la soya y la madera y ganadería a nivel global. Pero cuando uno ve las cifras, y estos son estudios independientes, en este de Villay lo que encontramos para un periodo de tiempo de hace relativamente pocos años, es que las cifras indicaban que era muy cercano al 1% de deforestación asociada a palma, lo cual sin duda es una cifra bien importante, porque hay un problema en país, pero este primer estudio nos indicaba que no era por palma. En la derecha encontramos uno de Furumo y otros, un poco más reciente, pero también actual,
en donde indicaba que no era tan baja la deforestación asociada a palma, pero también era muy pequeña, alrededor del 6-7% de la deforestación total asociada a palma, de cambios de uso del suelo asociados a palma. Y vemos en el mapa de la izquierda el mapa de bosques, no bosques del IDEAM. El IDEAM empezó a fortalecer y hacer monitoreo de deforestación hace unos años y ha venido fortaleciendo su capacidad. Y en esa capacidad de monitoreo estableció primero lo que llamó el mapa de bosque, no bosque, y allí pues vemos contrastamos eso con la información disponible de Palma y lo que encontramos es que efectivamente todos los datos son consistentes, más allá de que pueda haber unas pequeñas diferencias en las cifras, en donde en esto se sustentaba que nuestro crecimiento de palma de aceite en Colombia no ha tenido un efecto significativo en deforestación y ha sido principalmente reemplazando tierras agrícolas y ganaderas, reemplazando otros cultivos que no le están siendo rentables al productor, al agricultor, y se pasó a palma, que le permite un ingreso sostenible durante todo el año y vivir dignamente. Lo más reciente que tenemos, que es lo que voy a desarrollar un poco más en un par de diapositivas, es la línea base de deforestación asociada a palma de aceite desarrollada por el IDEAM, en el marco del acuerdo del acero de deforestación que vendrá más adelante. En el marco de ese acuerdo, el IDEAM tenía el compromiso de generar una línea base, es decir, a partir de toda la información que ha venido recabando el IDEAM, entonces cómo se ve el desarrollo de palma en esa información de deforestación nacional, con la información más actualizada posible. Lo hizo para el periodo 2011-2017. Esta línea base es bien importante porque además es la primera información oficial sobre deforestación asociada a palma en Colombia. Como les decía, fue levantada por el IDEAM con su sistema de monitoreo. Y las fechas, ¿por qué esas fechas? Porque el 1 de enero es la fecha de corte establecida por el Ministerio de Ambiente para los acuerdos de cero deforestación de las demás cadenas productivas, pero además se articula con los compromisos que hicimos como país en temas de cambio climático en la cumbre de París. Entonces va asociado con esos compromisos de cambio climático, pero además va asociado también con el mapa de frontera agrícola que por primera vez desarrolló el país hace un par de años y en conjunto por los sectores, por los ministerios de Ambiente y de Agricultura con sus diversas entidades involucradas. Entonces, este es el marco de esa línea base, ese es el periodo de tiempo, el periodo de la información más actualizada que se tiene. ¿Y cuáles fueron los resultados? Primero, que para ese periodo 2011-2017 la deforestación total en el país es de más de 1.100.000 hectáreas. Muy preocupante ese nivel de deforestación y esa tasa. Nuevamente, e insisto, debemos hacer algo como país y como ciudadanos. En ese mismo periodo, las siembras de palma fueron poco más de 180.000 hectáreas, esas con cifras nuestras, contrastadas con imágenes satelitales hechas en conjunto con el IDEAM. ¿Y qué encontramos? Que en Colombia la agroindustria de la palma de aceite no es un motor significativo de deforestación en ese periodo. ¿Qué se encontró? Que según los datos y las cifras oficiales, con la información que tiene sustento técnico, encontramos que hay una deforestación, presentó una deforestación de más de 4.400 hectáreas asociadas a palma, lo cual representa el 0,4% del total nacional. Entonces sí hay deforestación y sí los datos lo sustentan, pero las cifras son muy pequeñas. Esto ratifica que no somos un motor de deforestación y que nuestro impacto no es significativo sobre la deforestación total. Nuestro compromiso y nuestro interés es llegar a cero, que estas cifras sean cero. Nos preocupan esas 4.500 hectáreas, pero son muy pocas y esto sin duda nos deja en una posición bien distinta a los demás competidores y productores de aceite de palma a nivel mundial. Prácticamente ningún otro país tiene estas cifras y puede dar sustento de su crecimiento en palma de aceite con estas cifras de cuidado del bosque natural. Y cuando comparamos estas cifras con respecto a las siembras del periodo, pues nos indica que solo el 2,4% de las siembras de ese periodo tuvieron un efecto en deforestación. Nuevamente, con esto yo no estoy conforme, no estamos conformes como sector. Queremos que esto sea cero y que los descachados se identifiquen y que no le hagan daño a la inmensa cantidad de palmicultores que hacen las cosas bien, porque esto tiene un efecto negativo sobre nuestro sector, sobre nuestro comercio internacional y sobre nuestra reputación. Y eso nos importa mucho y lo queremos resguardar. Pero sin duda hay que poner las cosas en perspectiva
y las cifras dan cuenta que nuestro efecto es muy poco y no somos un motor de deforestación en Colombia. Me gustaría también complementarles con esta otra pregunta para que la vayan revisando, y es cómo se puede mostrar entonces a partir de esto que el aceite de palma colombiano está libre de deforestación. Pues aquí entonces cobra mucha relevancia, entre otras cosas, el acuerdo de cero deforestación, sino el primero de los primeros de su tipo suscritos en Colombia por un sector productivo agropecuario, un compromiso con la no deforestación. Así nuestras cifras nos sustenten que nuestro impacto no es significativo, queremos que esto sea cero y queremos ratificar el compromiso y que los que hacen las cosas bien sean visibles y sean reconocidos. Y esto es un trabajo conjunto por parte de las empresas que están haciendo parte del acuerdo, nosotros como la federación, y que puedan demostrar que en su cadena de producción y suministro el producto está libre de deforestación de bosques naturales. Como les mencionaba, el primer producto y el primer resultado fue la línea base desarrollada por el IDEA. ¿Cuáles son los siguientes pasos en este acuerdo? Por un lado, seguir invitando a las demás empresas que hacen parte de nuestro sector palmero colombiano a que se sumen al acuerdo, pero no solo las productoras, también los compradores, porque esto es un compromiso y una corresponsabilidad de todos, no solo del agricultor, sino también del comprador. Y nosotros como consumidores que exijamos productos que seamos más conscientes y exijamos productos que no atenten contra nuestro entorno natural, pero no solo los productos colombianos, también los extranjeros, porque hacemos un gran esfuerzo en Colombia por no atentar contra el bosque natural, pero como sociedad no hacemos mucho si importamos un aceite de palma del Ecuador que tiene un gran efecto en deforestación. Entonces, sumarse al acuerdo, asumir los compromisos, evaluar a lo largo de la cadena de suministro y determinar que esté libre de deforestación. Aquí hacemos y buscamos hacer un trabajo y estamos iniciando a partir de la línea base, por eso tan importante la línea base, hacer un cruce de los polígonos de las fincas con de los proveedores de fruto y que eso permita demostrar pues, que la cadena de suministro está libre de deforestación y que haya una información clara y transparente para los diferentes agentes. Y este es el camino que estamos recorriendo de la mano de muchos socios públicos y privados, agentes del gobierno, pero también ONGs, organizaciones de la sociedad civil que están haciendo parte del acuerdo. ¿Y qué pasa en caso de que se identifiquen riesgos de deforestación? Pues se deben implementar medidas de restauración y en este marco del acuerdo pues vamos estableciendo y es un acuerdo que está vivo, está en desarrollo y estamos en la etapa de ir determinando qué acciones de restauración se deberían desarrollar cuando se identifiquen y que se implementen protocolos de control al fruto que provenga de fuentes con riesgo de deforestación. Es decir, hay zonas que tienen las alarmas prendidas y las alertas que ahí hay riesgo de deforestación y ahí se deben maximizar los controles y los protocolos de seguimiento. Y en ese proceso estamos en el marco del acuerdo, pero también hay algo que aparece arriba a su derecha y es una apuesta que empezamos a desarrollar hace relativamente poco y es la apuesta por el aceite de palma sostenible de Colombia, con la cual cerraré esta presentación, pero es nuestra apuesta para garantizar y para consolidar que nuestra producción sea sostenible en los pilares económico, ambiental y social. Entonces, aquí quisiera que también fueran reflexionando sobre si el sector palmero colombiano puede continuar desarrollándose sin deforestar. Entonces, terrible la deforestación a nivel nacional, debemos actuar. En Palma nuestras cifras demuestran que nosotros no hemos sido un motor de deforestación, pero entonces podemos seguir creciendo sin deforestar. Pues quisiera contarles y responderles a partir de dos mapas y dos diapositivas. Lo primero es que hace un momento les decía que por primera vez en Colombia se estableció la frontera agrícola. Se estableció hace un par de años, liderado por los ministerios de Ambiente y de Agricultura. Mucho se habla de la frontera agrícola, pero, ok, ¿cuál es la frontera agrícola? Pues este esfuerzo permitió establecer y delimitar esa cancha de cuál es la frontera agrícola, es decir, dónde puedo hacer desarrollo agropecuario y dónde no puedo hacer desarrollo agropecuario. ¿Qué se encontró? Que de los 114 millones de hectáreas continentales que tiene el país, alrededor de 39 millones, poco más del 34% del territorio continental, tiene disposición
y está enmarcado en lo que se llama desde entonces ya con claridad la frontera agrícola nacional. Todo lo demás sale de ese potencial de desarrollo agropecuario y eso es muy importante tenerlo presente, y se marcó la cancha y se saca de la cancha a más de 60 millones de hectáreas por diferentes razones. Acá hay exclusiones legales, hay parques naturales, hay territorios colectivos, que no quiere decir que en los territorios colectivos no se pueda desarrollar agricultura, porque efectivamente las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes lo realizan. Pero eso sale de la agricultura comercial, sale de esta cancha, salen los parques naturales, salen las exclusiones legales. Entonces es lo que nos deja, y esas exclusiones legales son más de 26 millones de hectáreas. Y toda esa exclusión es lo que nos deja alrededor de 39 millones de hectáreas de frontera agrícola nacional. Pero tengamos una cifra muy presente. Dentro de esta frontera agrícola, mal contadas, hay 7 millones en desarrollo agropecuario en este país. Es decir, hay un potencial de desarrollo sin deforestar gigantesco a nivel nacional. Y eso es lo que queremos mostrarles acá, ya enfocándolo en Palma. Entonces tengo una cancha de frontera agrícola grande, de 39 millones de hectáreas, 7 millones de hectáreas mal contadas en desarrollo agropecuario, y dentro de esa frontera agrícola, la UPRA, que es una unidad de planificación del Ministerio de Agricultura, creada hace pocos años, ha venido generando y desarrollando información sobre mapas de aptitud para diferentes cultivos, es decir, marcando un poco más finamente la cancha de diferentes actividades productivas agropecuarias para decirles dónde hay aptitud de producción de tal o cual cultivo, y en este caso de la palma de aceite, dentro de esa frontera agrícola. Entonces, hay potencial. La pregunta era, ¿podemos crecer? Sí, podemos crecer, y hay un gran potencial de desarrollo. Colombia no tiene necesidad de tumbar una sola hectárea, un solo metro cuadrado de bosque natural para crecer en agricultura. En consecuencia, no debemos realizarlo en palma de aceite. Entonces, aquí lo que quisiera enfatizarles es, de pronto, en la precisión del tercer pie, el tercer pastel a la derecha, y es esas 7 millones mal contadas de hectáreas en cultivos que se tienen hoy en día, de ellas solo 0.5 millones de hectáreas, es decir, 560.000 hectáreas están sembradas en palma. Hay un potencial muy grande dentro de esos 7 millones, y esos 7 millones de hectáreas tienen potencial de crecer en este país de forma muy importante. Y esto es un activo fundamental que tenemos en el país, y muchas veces se nos olvida. Colombia es de los pocos países en el mundo que tiene potencial de desarrollo, tiene tierras disponibles para desarrollo agrícola, sin tumbar hectáreas de bosque, como ya lo había mencionado. Entonces, ¿qué acciones, en este marco, qué acciones hemos priorizado en el sector palmero para lograr este objetivo de la cero deforestación? Bueno, aquí hay una serie de 5 acciones que hemos resumido para contarles de qué estamos haciendo. Pero también aquí es importante tener presente que hay unas responsabilidades públicas y hay unas responsabilidades privadas. La federación, el gremio y CENIPALMA, nosotros no somos autoridad de policía, no somos corporación autónoma ambiental, no somos la fuerza pública, no somos la fiscalía, es decir, no tenemos la capacidad de ir a detener a alguien o detener el desarrollo de algo. Eso le corresponde a las autoridades. Pero sin duda, aquí la responsabilidad de un trabajo conjunto, actores públicos y privados, para poder frenar esa deforestación que nos está aquejando de forma creciente y de forma muy grave. Pero también es importante tener presente que cada uno tiene las responsabilidades, tiene sus responsabilidades. Estamos aquí haciendo algunas acciones que ya les voy a precisar, y estamos buscando ver cómo vamos un poco más allá, porque nos preocupa que la información oficial no fluya a la velocidad que se requiere. Entonces, por un lado, estamos buscando hacer una difusión muy amplia de los resultados de la línea base que ya les mencioné. Y aquí es importante tener una claridad sobre esta información, cómo se construyó, cuáles son los datos y eso qué quiere decir, porque es importante tener esa claridad, esas cifras y esa precisión. Los datos son los que nos permiten sustentar las cosas. Sin datos terminamos hablando de generalizaciones y podemos hacer mucho daño. Hay efectos de la agroindustria a nivel global, de la agroindustria de la palma a nivel global sobre la deforestación, pero ese no es el caso de Colombia.
Y si aquí algunos actores dentro de Colombia generalizan y traen los efectos de otros países a Colombia, pues nos hacen mucho daño, le hacen mucho daño a la inmensa mayoría de esos 6.000 palmicultores que hacen las cosas bien y que buscan hacer las cosas bien. Entonces nos hacen mucho daño en los mercados, en donde sin duda, y a Colombia le ha costado mucho posicionarse, pero está siendo cada vez más reconocido como uno de los pocos países con mejores acciones en sostenibilidad, especialmente en deforestación. Entonces, cualquier fuego amigo interno nos hace daño y aquí la invitación muy amigable y respetuosa a todos es que debemos de sentirnos orgullosos del aceite de palma, es el aceite de los colombianos y estamos buscando hacer las cosas bien. También en este marco estamos impulsando acciones para promover y facilitar que las empresas analicen su huella de deforestación, que hagan cada vez más y mejores esfuerzos en este sentido, que tengan claridad acerca de lo que sucede en toda su cadena de suministro. Es decir, somos corresponsables todos y las empresas, la planta extractora es corresponsable no solo de comprarle y pagarle a un precio justo al agricultor, sino es corresponsable de velar porque ese agricultor y esa cadena de suministro esté limpia de deforestación. Un tercer elemento, y este es muy importante, con lo que les mencionaba en la antesala de esta diapositiva, estamos buscando hacer más acciones y poder tener mejor información o poder tener información de monitoreo de la deforestación de lo que está sucediendo en Guaviare. Esta es una tarea compleja. Para algunos dirán, ah, pero es que existe la tecnología y las imágenes satelitales y gratuitas. Bueno, esas imágenes gratuitas no tienen buena resolución. Pero estamos buscando poder acceder a alguna información de ella, poderla procesar. Así nosotros no somos la autoridad ambiental ni el responsable del monitoreo, pero somos los más afectados con cualquier información falsa o tendenciosa que acusa de la deforestación de forma generalizada de la Amazonía a la palma de aceite. Si bien hay algunos cultivos de palma en el Guaviare, personalmente los vi, no es posible uno establecer que todo lo que se vio está o fue contra deforestación, porque además recuerden, hace un momento hablé de la frontera agrícola y en el Guaviare también hay frontera agrícola. En el Guaviare hay un par de cientos de miles de hectáreas en frontera agrícola, es decir, ahí se puede hacer desarrollo productivo. Entonces, lo que se ha visto en los sobrevuelos, hay que tener mucho cuidado que no sea palma que está en frontera agrícola. Hay otra que pareciera que ha sido asociada a deforestación, pero ahí es muy importante tener los datos y las cifras y que actuemos de manera conjunta con las autoridades para poder tener precisión en los datos. Sin precisión se puede hacer mucho daño a miles de agricultores que están buscando hacer las cosas bien. Un cuarto elemento es denuncia. A partir de la información que hemos tenido, así sean datos precarios, hemos denunciado. Personalmente he establecido e interpuesto denuncias en la Fiscalía, en la Procuraduría, en las autoridades de policía de los departamentos pertinentes, a los gobernadores, incluso habiendo un gobernador implicado o presuntamente implicado en estos temas de deforestación. Entonces, no tengan la menor duda que cuando tengamos la información, seremos los primeros en denunciar. No nos corresponde ir a detener o a destruir un cultivo por X o Y ilegalidad, le corresponde a la autoridad. Nos corresponde como ciudadanos denunciar y eso lo hemos hecho y lo hemos estado haciendo y lo seguiremos haciendo. Y aquí el llamado también a todos es que trabajemos de forma conjunta para que tengamos información clara y precisa que permite individualizar a los sinvergüenzas y a los bandidos que están haciendo las cosas de forma indebida y no nos dañen a los demás. Y un quinto elemento aquí que es fundamental y es transversal, es la articulación con el gobierno a nivel nacional, a nivel regional y local y con las autoridades competentes, que finalmente son quienes deben actuar y quienes deben ejercer unas acciones contundentes para atajar esa deforestación creciente en el país, especialmente en esa franja de la Amazonía y que tanto nos preocupa y nos ocupa. Y quisiera cerrar esta presentación y esta conversación sobre la agroindustria, los temas de deforestación y de sostenibilidad en general con el programa de aceite de palma sostenible de Colombia. Entonces, creo que sin duda las cifras nos sustentan y nos respaldan que nuestro actuar está buscando ser el mejor. Nuestro efecto en deforestación ha sido poco, no ha sido significativo, no somos un motor de deforestación, pero eso no es suficiente. Y queremos que haya cero deforestación, pero la sostenibilidad es más que eso. Y por eso esta es nuestra apuesta.
Nuestra apuesta y el mandato de nuestros palmicultores, de nuestra junta directiva, la apuesta por la sostenibilidad, con un sello que permita reconocer el aceite de palma sostenible de Colombia y que cumpla una serie de condiciones y atributos. Yo por efectos de tiempo no los voy a desarrollar. Ojalá en alguna otra oportunidad podamos tener la oportunidad, perdón, valga la redundancia, de desarrollar estos elementos. Pero quiero dejarles en la mente es que hemos avanzado en deforestación, tenemos un reto porque hace cero, pero nuestra ambición y nuestro reto es mucho más que eso. Nuestra ambición y nuestro reto es poder desarrollar estos 10 principios de lo que consideramos y contemplamos como el aceite de palma sostenible de Colombia. Principios que están enfocados en los temas ambientales, sociales y económicos, donde la deforestación es solo una parte de uno de estos 10 principios. Y nuestra ambición es incrementar y consolidar la producción de aceite de palma sostenible de Colombia, contribuyendo al logro de los objetivos de desarrollo sostenible y al reconocimiento de nuestro esfuerzo a nivel nacional e internacional. Y esa es nuestra ambición, nuestro objetivo y en lo que estamos trabajando y que esperamos poder hacerlo con el concurso de todos ustedes, actores públicos y privados, y que el aceite de palma de Colombia sea reconocido en Colombia y en el mundo como por sus condiciones diferenciadas de sostenibilidad. Así como el café de Colombia es reconocido por su suavidad de aroma, lo que queremos es que el aceite de Colombia se reconozca en el mundo. Si es de Colombia, es bueno. Muchas gracias. Andrés, muchísimas gracias por esta conferencia. En verdad genera mucho valor para todo el sector en estos momentos, pues, y durante toda la charla tuvimos una interacción muy alta en cuanto a chats y preguntas. Entonces, en estos momentos vamos a abrir el espacio de acción. Muchas personas también dieron respuesta a las preguntas que hacías y más adelante incluso, pues, te podemos pasar o puedes ver que respondieron a esas preguntas que hiciste. Tengo una primera pregunta. Obviamente aquí la charla estuvo enfocada hacia el sector de Palma, pero quisiera saber qué de esas estrategias que ustedes aplican se pueden hacer o aplicar para otros sectores que en estos momentos están teniendo problemas en temas de deforestación. ¿Qué se puede realizar o qué se puede hacer? Gracias, Jimena. Y sí, te agradezco que me puedas compartir después las preguntas eh, cuando terminemos. Bueno, ¿qué se puede hacer? Yo creo que sin duda lo que estamos haciendo lo pueden emular y replicar otros y se pueden hacer muchas cosas más. Y en la medida que otros agentes productivos, especialmente el sector agropecuario, pero bueno, no solo el sector agropecuario, pero que lo que nos ocupa es el agro, en la medida que otros se vinculen con mayor conciencia sobre el tema y ejerzan acciones, pues nos favorece a todos porque vamos a poder contribuir y compartir más información. Eh, Créanme que me preocupa enormemente y además tengo un mandato muy claro de la Junta Directiva de Fedepalma de poder saber qué está pasando con la deforestación, porque casi que no pasa una semana en donde no hablen de la deforestación y Palma, y pues bueno, los datos son muy claros, pero creo que por lo que sucede en Indonesia y Malasia, pues siempre pues eso va a estar allí. Y soy el más interesado en poder tener datos y cifras claras y pues con ubicación geográfica clara de lo que está sucediendo en la Amazonía. Pero eso no es tan fácil, la tecnología no está tan disponible como algunos creen, la que está disponible no tiene la resolución adecuada. Entonces, en la medida que podamos compartir esfuerzos, pues nos favorece a todos y también pues el llamado al gobierno nacional a que hay que acelerar y agilizar un poco más las cosas. La línea base de deforestación debió haber salido hace un año y bueno, cualquier retraso nos dificulta la toma de decisiones. Entonces, ¿qué pueden hacer? Es muy importante tener claridad sobre la cadena de suministro, que somos corresponsables todos. Si hay un eslabón de transformación, debe ser corresponsable de su cadena de suministro. Parte desde el mismo agricultor de base, parte del transformador, parte del comercializador que compra y que sea responsable y que pregunte y que verifique cómo está su cadena de suministro. Y parte por nosotros, los consumidores, por exigir y velar que cuando vea el supermercado me preocupe de que efectivamente tenga algo que me indique que está buscando hacer las cosas bien. Entonces, gran parte de esto también va en la conciencia del consumidor, del ciudadano,
porque si el ciudadano no es consciente, pues no va a demandar y hacer estos esfuerzos en deforestación pues no le cuesta, pero certificarse, si uno quiere hablar de una certificación, cuesta mucho y si el mercado no lo demanda, pues esto es una corresponsabilidad de todos. Pero sin duda si otros se meten, pues colaboramos en esfuerzos para tener mejor tecnología y mejor información y sobre todo oportuna, porque aquí la oportunidad es clave. Entre más avancen estos sinvergüenzas en el Guaviare y en el Caquetá hacia el sur, pues estamos perdiendo la batalla. Listo, muchísimas gracias Andrés. Nos llega otra pregunta, dice, buenas tardes. ¿Quién garantiza que los predios herbáceos no vienen de una deforestación en el corto plazo o cómo se garantiza eso? Bueno, por eso es una muy buena pregunta y por eso es tan importante lo que ha venido haciendo el IDEAM y fortaleciendo la capacidad del IDEAM desde hace ya varios años. Entonces, y por eso nosotros también buscamos trabajar sobre todo con las autoridades, porque podría yo generar una información, pero pues siempre va a estar en entredicho. Pero lo que ha venido haciendo el IDEAM desde hace mucho tiempo es generar una capacidad de monitoreo de bosques y carbono y generó en principio un mapa de bosques y no bosques y estableció unos cortes en el tiempo. Pero eso que hizo el IDEAM, esa primera foto que hizo ya hace más de 10 años, fue establecer la foto de bosques del país. Y cualquier cosa contra esa foto indica que ha sido deforestada. Entonces ya tenemos, así como les hablé un poco más de la frontera agrícola que nos marcó una cancha, esa tarea del IDEAM permitió marcar una cancha de, bueno, cuáles son y qué es lo que entendemos por bosques en nuestro país. Que no va a ser que después alguien lo tumbó en el entretanto y dejó crecer pasto y 5 años después metió palma, maíz, arroz, lo que sea y dijo que era pasturas. Pues no, ya tenemos una foto que nos permite contrastar con la información oficial de la autoridad ambiental que ahí había si había o no había bosque. Bueno, muchas gracias. Aquí hay una persona que nos da una opinión y nos complementa con una pregunta. Él dice pues que no creo que el monocultivo sea bueno y nos preguntan que si no piensan cambiar a la cultura mixta. Pues aquí, pues una pregunta bien interesante que da para un debate amplio. Yo preguntaría, ¿qué es un monocultivo? ¿Qué entienden por monocultivo? Monocultivo se refiere porque es palma, pero si yo tengo unas varias hectáreas de arroz, eso es monocultivo. Entonces, creo que es importante tener eso presente y es importante también tener presente y es cómo se desarrollan los cultivos. Me encantaría que visitaran y pudieran conocer los cultivos de palma en el país. Tenemos experiencias maravillosas y nuestros cultivos de palma, sobre todo si uno los compara con los cultivos en el Asia, uno va al Asia y buena parte de los cultivos son el suelo debajo de las palmas, pues alrededor de las palmas es suelo pelado. En Colombia los cultivos de palma se caracterizan por tener coberturas vegetales. Los cultivos de palma y hay como todo en la vida, en un salón de clases están los pilos, los vagos y de todo. Y en los cultivos de palma hay unos que están en el top de la vanguardia. Tenemos una empresa en Colombia y eso no, a veces no lo, o con mucha frecuencia no lo conocemos, que es la líder mundial en sostenibilidad. Es la primera empresa en el mundo en indicadores de sostenibilidad. Y aquí hay muchas experiencias de ese tipo, con resguardo de las rondas hídricas, protegiendo la biodiversidad. En los llanos orientales hay un caso bien interesante estamos encontrando cada vez más presencia de venados y un mayor tamaño de los venados. ¿Eso qué quiere decir? Que los venados están teniendo más biomasa para alimentarse. ¿Y qué va detrás del venado? Va el puma. Y estamos encontrando cada vez más presencia de pumas en las plantaciones, especialmente en los llanos orientales, que es un muy buen indicador. Eh, qué nos presenta esto? ¿Qué nos indica asociándolo a la pregunta? Buscamos desarrollar agroecosistemas integrados con el entorno, con el paisaje, que tengan coberturas vegetales, que tengan especies nativas de nectaríferas o especies forestales. Eso es lo que promovemos. Que nos falta mucho camino por desarrollar, sí, pero esa es la filosofía de lo que promovemos y lo que desarrollamos y sin duda pues los indicadores de biodiversidad nos muestran eso. Queremos poder establecer en algún momento un programa de monitoreo de biodiversidad, pero lo que nos llega a las plantaciones es cada vez más fotos y reportes de individuos. Hay plantaciones con cámaras trampa que hacen monitoreo de biodiversidad.
Entonces, pues también la invitación es a que miremos que las cosas en Colombia también se están haciendo de una manera muy bien, muy buena. Listo, Andrés. Muchísimas gracias. Y de hecho la persona que nos hizo la pregunta responde también a tu pregunta del monocultivo y del concepto de monocultivo para él, eh, que la tiene muy, pues es muy a lo que todos tenemos el ideal de un monocultivo, que es un cultivo de una sola especie, pero ya que lo pones en debate, sí quisiera conocer entonces cuál es ese concepto de monocultivo que tienen ustedes. Es, no, no, yo no tengo un concepto monocultivo. Como te decía, nosotros buscamos desarrollar un agroecosistema. La palma de aceite es un cultivo y como cualquier otro puede desarrollarse y por eso les ponía una diapositiva en blanco y negro. Yo creo que las cosas no son blancas o negras. Las cosas tienen muchos matices en el intermedio. Y lo que buscamos y promovemos son agroecosistemas incorporados nuevamente con especies nativas como de nectaríferas, especies forestales que resguarden la biodiversidad. ¿Eso es un monocultivo? Pues honestamente creería que no. De pronto un monocultivo, si quisiera entenderse así, es un cultivo donde no tengo absolutamente nada más, donde tengo el suelo pelado, donde estoy deteriorando el ecosistema, pero pues eso no es lo que en general se hace en Colombia en la palmicultura. Y yo quisiera invitarlos pues a que conocieran las plantaciones para que vean de primera mano que las cosas son diferentes a lo que muchas veces se cree. Claro, no son perfectas y tenemos un camino muy grande por desarrollar y por consolidar, pero no son malas y no son blancas o negras. Y esa es la invitación que también queremos hacerles, pero aquí no traje, bueno, en algunas de las diapositivas se llevan fotos de plantaciones de palma circundadas por bosques de galería. Eso es lo que nosotros promovemos, esa interacción con el entorno y con el ecosistema. Pero nunca un cultivo, sea de palma, de maíz, soya o lo que sea, va a ser igual que un bosque natural. Eso hay que ser también claros. Listo, muchísimas gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta y más que una pregunta es un comentario respecto a lo que ahorita mencionabas, que los medios sacan diferente respecto a este tema y muchas veces es una idea o un concepto errado. Y quisiera pues aprovechar aquí como para aclarar, porque pues la persona nos dice que la fundación presentó el informe en televisión y habló de 700 hectáreas en Amazonas. Y luego apareció un informe en la revista Semana que hablaba de 900 hectáreas. Entonces, podemos como aclarar o tiene que mencionarlo, pues sería perfecto. Gracias, Jimena. Yo supongo que hablan de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de la Amazonía, eh, que ha sido, Rodrigo Botero ha sido muy vocal. El sobrevuelo en el que yo estuve fue un sobrevuelo hecho por Rodrigo, en el que me invitó amablemente. A quien, por cierto, conozco desde hace años cuando trabajamos juntos en parques nacionales. Entonces, pues esto lo menciono también para que tengan la perspectiva de las cosas, de lo que estamos hablando. Eh, Nosotros no tenemos cifras contundentes de lo que está sucediendo en la Amazonía. Y un poco el reto que tenemos es ese, y hablando y trabajando, estamos buscando trabajar con Rodrigo y con esa fundación para tener una precisión de lo que se ve en terreno. Y quisiera pues compartirles y explicarles eh, un reto que hay allí, porque en la misma federación, eh, la, algunos de mis colegas y mi jefe me decían, bueno, pero si usted estuvo allí, dígame cuánto es. Pues no lo sabemos y eso se puede verificar con Rodrigo Botero, es porque la tecnología que ellos usan y cómo toman las fotos no permite que se georreferencien esas fotos. Si yo no puedo georreferenciar la foto, no puedo ubicar un polígono en el terreno. Si no puedo ubicar un polígono en el terreno, no puedo determinar con precisión de cuántas hectáreas estoy hablando, cuál es la ubicación de ese polígono en el sistema catastral, con todas las deficiencias que tiene el catastro en nuestro país, pero ubicarlo allí para saber si ese predio es público, es privado, si está en zona de reserva o no. Entonces, hay restricciones tecnológicas, hay un monitoreo satelital con Landsat, que es el que más por ahí se mueve y se dice que recorre más rápido, pero la precisión es muy mala de las imágenes Landsat, especialmente si uno ve cultivos
que son pequeños. Entonces, hay una necesidad importante de monitoreo, por eso también el llamado a la autoridad y al IDEAM para que pueda avanzarse con mayor rapidez. Esperamos que este año el IDEAM pueda avanzar en la actualización de la línea base asociada a Palma con corte al 2019, pero pues hay unos retos allí tecnológicos. Entonces, yo no te puedo decir con precisión si son 700 o 900 porque no lo sé. Y dudo que Rodrigo lo sepa. Lo que puede estar haciendo es una inferencia de lo que ve allí. Y no sé si las hectáreas que me refiere son de palma o no, porque que haya palma y que se haya evidenciado palma no quiere decir que sea contra deforestación, porque nuevamente hace un rato les decía, en Guaviare también hay frontera agrícola y también hay predios privados. Ahí es donde es muy importante la precisión de los datos y de qué estamos hablando. Por eso también el llamado que hacía, es importante tener datos, porque generalizar y estigmatizar a una agroindustria en general, que es la deforestación de la palma de aceite está acabando con la Amazonía, como han generado algunos titulares, pues eso no es cierto. Y que debe haber unos sinvergüenzas que están sembrando palmas, sí. No, yo te podría decir que no tengo duda, pero ¿cuáles son? ¿Cuánta área es lo que necesitamos individualizar y que esa información llegue a las autoridades, pero que las autoridades también cumplan su papel? Entonces no te podría responder si son 700, 900. Las inferencias no son buenas y menos si no sabemos si eso es predio privado o público y si es zona de reserva. Así es, no, muchísimas gracias Andrés y para la persona que hizo la pregunta, pues ahí está su respuesta. Vamos a hacer una última intervención, pues porque por temas de tiempo ya estamos quedando corticos. Nos hacen la última pregunta que dice, ¿cuáles son las medidas de mitigación de la reforestación que aplica el gremio palmicultor en Colombia? Bueno, muy interesante. Quisiera empezar por mencionar que nos sumamos a la apuesta que empezó a desarrollar este gobierno a principios de este año de la reforestación de 180 millones de árboles, porque creemos y estamos convencidos, y pues creo que se liga con la pregunta del monocultivo de anteriormente, que enriquecer nuestras plantaciones, pero además el entorno, es lo que debemos hacer todos como sociedad para tener los mejores agroecosistemas. Es lo que garantiza la circulación del agua, el equilibrio ecológico, y eso es lo que, por eso nos sumamos a esa apuesta y esperamos que una vez empecé podamos salir con mayor claridad todos al campo, poder dinamizar nuevamente la mano con el gobierno y las autoridades esa apuesta por esa reforestación. ¿Qué venimos haciendo? Venimos haciendo algunos esfuerzos de reforestación de cuencas, alrededor de las cuencas hídricas, de los cursos de agua. Hay algunas plantaciones que tienen áreas de conservación bien importantes. De hecho, hay una plantación en los llanos orientales, en el Meta, que ella sola tiene 1000 hectáreas en conservación. Y como ese hay muchos otros ejemplos. La empresa que les digo, y yo me reservo pues los nombres, que es líder a nivel mundial en sostenibilidad, tiene, se me olvida en este momento la cifra, pero tiene varios cientos de hectáreas, sino un par de miles de hectáreas en conservación en torno a su actividad productiva, y muchos de nuestros palmicultores hacen eso. Pero creo que ahí hay un reto y hay un camino muy grande por seguir desarrollando, empezando por tener la información de quiénes están haciendo acciones de conservación y de qué tipo. Esa información no la tenemos en este momento consolidada, pero sin duda estamos buscando consolidarla, porque sin duda sería una herramienta fundamental para diseñar mejores acciones de planificación y manejo en torno a los agroecosistemas. Pero también hay un reto fundamental, más allá de la palma, y es una mejor gestión y manejo integrado en nuestras cuencas. La palma está en la parte baja, y digamos que los palmeros en una zona X del país hacen la mejor gestión ambiental. Pero si en el entorno y en la parte media y en la parte alta eso no sucede, de nada sirve. Entonces, de nada sirve que yo en mi finca haga muy bien las cosas si mis vecinos no lo hacen. Y ahí tenemos un reto de cómo integrarnos y una apuesta de cómo hacer una mejor gestión del recurso hídrico a lo largo de las cuencas, que es lo que permite garantizar la sostenibilidad de la actividad productiva en el tiempo. Bueno, Andrés, no, muchísimas gracias por esta conferencia, por dar respuesta a todas nuestras preguntas. De hecho, nos dejaban un comentario
que muchas gracias por haber sido tan ilustrativo durante esta charla y en verdad creo que, como mencioné ahorita, nos genera muchísimo valor y nos aclara muchas dudas que teníamos respecto a la agroindustria de Palma. A todas las personas que están conectadas, también muchísimas gracias por la participación, por estar vinculados con nosotros desde hace 2 meses en todos estos espacios de conocimiento. A Fede Palma, obviamente, muchísimas gracias porque siempre ha creído en Expo Agrofuturo y siempre ha estado vinculado con nosotros. Te abro entonces el espacio, Andrés, para que des como un mensaje final antes de que cerremos. Pues Jimena, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a todos los participantes por estar acá, por interesarse en esta charla, en este diálogo. Para nosotros estos espacios de Expo Agrofuturo son fundamentales para compartir, para crecer en conjunto. Muy importante para nosotros este tema del día de hoy para poder contarlo, poder compartir con ustedes. Y no tengan duda de nuestra convicción como sector palmero colombiano por buscar cada día hacer las cosas mejor, mejor desde la perspectiva de la sostenibilidad en sus tres pilares. No somos perfectos, pero sin duda estamos buscando hacer las cosas bien. Y a veces como colombianos nos damos muy duros en muchas cosas, entonces nos faltan muchos retos, muchos caminos por desarrollar y por consolidar, pero cuando nos miramos en perspectiva y cuando vemos cifras claras, pues nos indican que hay cosas que estamos haciendo bien, que hay camino por mejorar, pero también cuando nos vemos con respecto a nuestros competidores, pues sin duda estamos en una mucha mejor condición y posición que los demás. Y eso es importante que lo valoremos y lo reconozcamos, porque es lo que nos permite crecer, mejorar y dejar un mejor futuro para nuestros hijos. Muchas gracias. Listo, Andrés, de nuevo muchas gracias y ahí están las redes de Fede Palma para que lo sigan y si quieren conocer más sobre todas las iniciativas y todos los proyectos que ellos tienen. Además, también los invitamos a seguir las redes de Expo Agrofuturo, a visitar nuestro sitio web. Ahí encontrarán las memorias de todas las charlas que hemos tenido. Nos preguntaron por esta presentación. Vamos a montar esta conferencia a partir de mañana en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web para que ingresen y vuelvan a verla. De nuevo, muchas gracias y estén pendientes pues a toda la información que vamos a estar compartiendo, la agenda del Congreso Internacional Agropecuario, del Foro Internacional Ganadero y de las demás actividades que tendremos y desarrollaremos en el marco de Expo Agrofuturo Digital 2020. Muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias, cuídense.